1990, 1991 y 1992 fueron los años más violentos en nuestro país. Sendero Luminoso se había trasladado de la Sierra Yacuchana hacia Lima. La guerra interna era cada vez más cruenta y la cifra de muertos iba en aumento. ¿Pero qué buscaba exactamente Sendero Luminoso? ¿Cuál era el pensamiento, Gonzalo? Y lo más importante, ¿quién era realmente Abimael Guzmán y cómo se convierte en el líder de Sendero Luminoso? A continuación les respondemos esas preguntas. Abimael Guzmán nació en Arequipa, fue hijo ilegítimo de un comerciante acomodado con el que se crió porque su madre murió al cumplir los 5 años. A la edad de 19 comenzó sus estudios superiores en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, en Arequipa. Atraído por el marxismo, su pensamiento político fue influido por el libro 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, el fundador del Partido Socialista Peruano. Luego fue contratado como catedrático de filosofía por el rector de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, Efraín Morote. Creo que si algo estaba claro es que Abimael Guzmán era el jefe. Recuerde que Abimael Guzmán no solamente es un líder, un cuadro importante como lo que podría ser en otras organizaciones, sino que él es la cuarta espada. Fíjense ustedes todavía la soberbia que había en Sendero Luminoso, es decir, primero venía Marx, Lenin, Mao, y nada menos que después venía Abimael Guzmán, digamos que es una soberbia increíble, ¿no? En segundo lugar, se hablaba del pensamiento Gonzalo, del presidente Gonzalo, es decir, todo lo que decía Gonzalo era científico infalible, ¿no es cierto? Entonces ahí no había pugna posible. En los años 1960, el Partido Comunista Peruano se fraccionó por disputas ideológicas y personales. Guzmán, que había tomado una posición maoísta, surgió como el líder de la facción conocida como Sendero Luminoso por la frase de Mariátegui: el marxismo-leninismo es el sendero luminoso del futuro. Adoptó el alias de presidente Gonzalo y comenzó a abogar por una revolución maoísta dirigida por campesinos. El contacto con el terrorista contamina a las otras personas, pero es a través del seguimiento en el tiempo, por eso es que no puede ser una situación muy inmediata, requiere de tiempo, ¿no? Y el grupo de análisis comienza a discernir quiénes son contactos ocasionales y quiénes son contactos verdaderamente terroristas. Guzmán hizo gala de su liderazgo al atraer a otros académicos de ideas similares comprometidos en hacer la revolución en el Perú. Logró también que los nuevos estudiantes adoptaran la ideología de su partido. Esto llevó a que en años posteriores Sendero tomara control de los consejos estudiantiles de la universidad. El objetivo de esta ideología era reemplazar las instituciones que consideraban burguesas por un régimen revolucionario campesino comunista, iniciándose a través del concepto maoísta de la nueva democracia. Por otro lado, por la parte del gobierno, más que el tema de los abigeos, que fue una cuestión que se dijo más anecdóticamente, se creía que era una especie de... Estaba la gente Sendero, que era el brazo radical de combate, y por otro lado estaba toda la otra izquierda que había entrado por primera vez al Congreso, que era el brazo legal. Entonces no se conocía bien qué era Sendero Luminoso. Guzmán visitó la República Popular China por primera vez en 1965. Luego de ejercer como jefe de personal en la Universidad San Cristóbal de Huamanga, Guzmán dejó la institución a mediados de los años 1970 y entró en la clandestinidad. En mayo de 1980, el grupo lanzó su guerra contra el gobierno peruano quemando papeletas electorales en Chuschi, un pueblo cercano a Ayacucho, con el propósito de irrumpir contra las primeras elecciones democráticas del país desde 1964. Sendero Luminoso comienza el año 1980 y la estrategia que adopta el Estado es una estrategia reactiva. Espera que se cometa un atentado para poder reaccionar y tratar de capturar a quienes posiblemente estén involucrados en el atentado. Y esto generó que, en todo caso, en el mejor de los casos, se capture al aparato militar.
A mediados de los 82, Sendero Luminoso efectuó un plan estratégico en el que consistía asaltar la cárcel de Ayacucho con el propósito de liberar a los senderistas detenidos. Pero su plan sería frustrado por la Policía Nacional. Esta acción hizo que el Estado peruano considerara a Sendero Luminoso como una amenaza para el país. El gobierno otorgó poder a las Fuerzas Armadas para combatir contra los terroristas. Muchas comunidades al interior del país se encontraron entre dos fuegos. Ajomarca, por ejemplo, fue víctima de malos efectivos militares como Telmo Hurtado, procesado por dar la orden de matar a los comuneros. Mientras que los pobladores de Lucanamarca fueron ajusticiados por Sendero Luminoso al acusarlos de soplones. Se comete el error de comparar lo que era el Sendero Luminoso del 80 de lo que era el Sendero Luminoso del 92. Yo soy de lo que sostiene con cierto sentido del humor que el propio Abimael Guzmán y que los propios senderistas deben haberse sorprendido de lo rápido que pudieron avanzar y en lo que se convirtieron. O sea, yo no sé, yo creo que, como digo, yo sí creo que era uno de los tantos grupos ultras que había en el país con más o menos los mismos planteamientos. Solo que estos fueron más consecuentes, entre comillas, porque se lanzaron abiertamente a la lucha armada, declararon una guerra popular al estilo maoísta y se encontraron con ese conjunto de factores a su favor, ¿no? En 1989, Guzmán declaró que Sendero Luminoso había progresado de ser una guerrilla a ser una guerra de movimientos. Añadió que este era el paso a seguir para lograr un equilibrio estratégico en el futuro cercano. Guzmán reclamó que este equilibrio se manifestaría por la ingobernabilidad bajo el viejo régimen. Llegado ese momento, Guzmán creía que Sendero Luminoso estaría listo para continuar con su estrategia ofensiva y tomar el poder. Lo que no sabía el llamado presidente Gonzalo es que ya estaban tras sus pasos y su captura era inminente. El chico maravilla Sebastián Vettel, el alemán, acaba de ganar el Gran Premio de Italia en el Autódromo Nazionale di Monza. Ya tiene el campeonato en el bolsillo, imparable. Rally Mundial desde Australia. Ganó Ford con Hirvonen, el cocacho de la semana. Esto y mucho más este fin de semana. Jorge Keglin presenta Automundo Extra.